El circo de las sombras. Imagina un circo que no aparece en los carteles, un circo que no se anuncia con luces brillantes ni caravanas coloridas. Este circo llega en la oscuridad, cuando la niebla cubre las calles y el aire parece cargar consigo la promesa de lo prohibido. Los que han ido, jamás han regresado completos. Y aquellos que han oído hablar de él, murmuran entre sí en las sombras. Nadie sabe cómo llega, pero todos sienten su presencia. Esta es la historia de aquel circo, y si te atreves a escucharla, puede que nunca logres olvidar lo que sucedió aquella noche. La ciudad, un lugar olvidado por el tiempo, vivía en la penumbra de su propia decadencia. Las calles empedradas, las fachadas de las casas ennegrecidas por la humedad, y las luces débiles de los faroles, contribuían a crear un ambiente de angustia palpable. La niebla era casi constante, como si la propia ciudad estuviera atrapada en un sueño sombrío, aguardando un desenlace que nadie osaba anticipar. Una noche, cuando las estrellas apenas asomaban tímidamente entre las nubes, un joven de rostro pálido y mirada triste llegó a la ciudad. Su nombre era Eric, un hombre que había dejado atrás su hogar en busca de trabajo, sin saber que su vida jamás volvería a ser la misma. Eric había escuchado rumores sobre un circo que llegaba sin previo aviso, uno que no tenía anuncios ni banderas coloridas, pero que atraía a los más curiosos. Se decía que el circo estaba marcado por una sombra que lo envolvía todo, y que quienes lo visitaban, raramente volvían a ser los mismos. Las historias sobre extrañas criaturas, fenómenos inexplicables y una jaula que contenía algo indescriptible se esparcían como ecos en las calles del pueblo. Impulsado por una extraña fascinación y una creciente sensación de inquietud, Eric decidió ir a ver por sí mismo, sin saber que, al hacerlo, había sellado su destino. Cuando llegó al lugar donde se encontraba el circo, algo lo golpeó con fuerza, la ausencia de ruido. No había el bullicio habitual de las personas riendo, no había música festiva ni niños corriendo de un lado a otro. El circo estaba rodeado por una niebla espesa, que se cernía sobre el suelo como si fuera un mar denso y oscuro. La carpa, grande y de aspecto desgastado, parecía casi fusionarse con el ambiente sombrío, y las luces, que parpadeaban débilmente, daban un aire fantasmagórico al lugar. Eric cruzó la entrada, sin saber muy bien por qué. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras avanzaba, la sensación de ser observado lo invadió. Nadie lo detuvo, pero sentía que los ojos de aquellos que ya se encontraban dentro lo seguían con una mirada vacía. Los asistentes, hombres y mujeres de aspecto sombrío, se mantenían en silencio, inmóviles, como si su alma hubiera sido absorbida por el aire mismo del circo. A medida que avanzaba, Eric notó la jaula en el centro de la pista. No era una jaula común. Su estructura estaba hecha de hierro forjado, pero los barrotes eran tan viejos que la herrumbre los cubría, y las bisagras crujían al mínimo movimiento. No había animales, ni criaturas extrañas, ni monstruos dentro de la jaula, como era de esperar en un circo tan peculiar. En su lugar, había una figura humana, encorvada y sumida en un letargo mortal. La figura no se movía, no hablaba, pero su presencia era tan imponente que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Eric no pudo apartar la vista de ella, como si algo invisible lo atrajera hacia ese ser extraño, algo que le inspiraba miedo, pero también una fascinación inexplicable. De repente, el maestro de ceremonias, un hombre de rostro sombrío y ojos profundamente oscuros, apareció en el centro de la pista. Sus palabras fueron frías, casi como un susurro, pero su voz alcanzó a todos los presentes. Bienvenidos al circo de las sombras. Aquí, los misterios se desvelan y las sombras toman forma. Pero recuerden, hay quienes buscan respuestas y quienes las encuentran, no siempre regresan como entraron. Con esas palabras, el espectáculo comenzó. Sin embargo, no era un espectáculo común. Las acrobacias no tenían la elegancia esperada, sino que todo parecía envuelto en una atmósfera densa de angustia. Los malabares, los saltos, incluso la música, carecían de la ligereza que caracteriza al circo. Era un circo que no pertenecía a este mundo. Eric, cautivado, no podía apartar la mirada de la jaula. La figura que se encontraba dentro comenzó a moverse, lentamente, pero con una intención tan precisa que parecía estar esperando algo. Los murmullos comenzaron a recorrer la multitud. Algunos decían que era un hombre, otros decían que era una mujer, pero había algo en su mirada que desconcertaba a todos. Los ojos de la figura parecían tan oscuros como la misma noche, y cuando miraban, lo hacían con una intensidad que perforaba el alma. Sin saber por qué, Eric sintió una fuerza que lo empujaba a acercarse.
Los pasos, lentos pero firmes, lo llevaron hasta la jaula. Los demás asistentes parecían ignorarlo, como si nada sucediera a su alrededor. Al estar frente a la jaula, la figura encorvada levantó la mano. La piel de su mano era grisácea y tan fina que parecía casi transparente. Con un gesto lento, señaló hacia un rincón oscuro de la carpa. Eric no lo dudó. Como si una fuerza externa tomara control de su cuerpo, avanzó hacia el rincón indicado. Allí, al final de un pasillo oscuro, encontró una puerta que antes no había notado. La puerta, hecha de madera antigua y adornada con símbolos extraños, estaba entreabierta. Algo lo llamaba, algo que no podía resistir. Al cruzar el umbral, la atmósfera cambió drásticamente. El aire se volvió espeso, casi insoportable, y la oscuridad se cerró a su alrededor. La escalera que descendía hacia un santuario oculto parecía interminable. Finalmente, llegó a una habitación en la que la luz dorada emanaba de una figura en el centro. Era una estatua de un hombre vestido con ropas antiguas, tallada con tal detalle que parecía viva. A su alrededor, las sombras danzaban, como si la estatua estuviera rodeada de criaturas petrificadas, esperando ser liberadas. La sensación de malestar se intensificó cuando Eric se acercó a la estatua. En ese momento, las sombras cobraron vida. Las estatuas a su alrededor comenzaron a moverse, y una voz susurrante llenó el aire. Te has adentrado demasiado. Has liberado lo que estaba cautivo. Antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad lo envolvió completamente, y el sonido de las estatuas, como si fueran seres vivos, comenzó a resonar en la habitación. Eric comprendió demasiado tarde lo que había hecho. Al tocar la estatua, había liberado algo que no pertenecía a este mundo, algo que aguardaba, pacientemente, en las sombras del circo. Y así, la niebla, que parecía esperar en el exterior, comenzó a envolver la ciudad, mientras los ecos de la tragedia anunciaban el fin de una historia que nunca debería haberse contado.